creo que de eso se trata la disciplina en la vida. Hacer las cosas cuando no tenemos ganas o cuando no tenemos hambre. ¿Sabían eso, no? Eso se trata, porque hacer las cosas cuando estamos felices, contentos, no es ni una gracia. Hacer lo que debemos cuando todos nos dicen que mejor deberíamos estar en casita. Pero eso lo vamos a cambiar porque vamos a tratar de hacer una clase en chileno. Cosa que se nos vaya el tiempo rápido. Ya. Todos tienen sus notitas, ¿verdad? ¿A nadie les falta? ¿Estamos al día? ¿Ah? Ya, hay unos grupos que me faltaban, entonces era en otro curso. Ya, vamos a comentar algo primero del plan estratégico. Entonces, para eso vamos a hacer un juego. Van a ocupar sus celulares. A ver. Soy igual que la ministra, vamos a ir a Mentimeter. Lo tengo por acá. Lo tengo acá. Aquí está. El código es ese, 8515 5560. El plan estratégico lo que hace básicamente es, con todos los recursos que tiene la organización, disponerlo de la mejor manera, usarlo de la mejor manera para el cumplimiento de los objetivos. Y usarlo de la mejor manera significa, y ahí entra en juego las palabras, ¿ya? ¿Cuáles son las palabras que entran en juego cuando uno quiere lograr un objetivo? Hay dos que son muy similares, son similares pero distintas. Eficiencia y eficacia. ¿Ah? Eficiencia y eficacia. Entonces, si logra el objetivo, decimos que la empresa es eficaz. Pero si lo logra al menor costo con los recursos que tiene, decimos que fueron eficientes. ¿Ya? Entonces, la palabra importante en un plan estratégico es los objetivos. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que nosotros tenemos presentes cuando generamos un plan estratégico? O sea, ¿qué conceptos asociados al desarrollo de un plan estratégico nosotros debemos tener en cuenta? Por ejemplo, dijimos objetivo, ¿verdad? Que es el principal. Pero ¿qué otros conceptos están asociados al desarrollo de un plan estratégico? Estaba ahí uno que podemos indicar también y que se puso acá, es la visión y la misión. También pueden ser los valores, que son los de donde se cuelga el plan estratégico general. ¿Ya? Entonces, sabiendo que tenemos esos conceptos, ¿qué otros conceptos podemos añadir cuando desarrollamos un plan estratégico? ¿Qué palabras se asocian? Saquen su celular y pongan ese código. Ustedes tuvieron una asignatura de estrategia, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. Sí, ya. Vacíen esos conocimientos acá. ¿Qué conceptos otros conceptos que se deben considerar dentro de un plan estratégico? Tiempo, pues. ¿Ah? Tiempo. Sí. Estamos hablando de conceptos. ¿Tiempo? Medible. Metas. Medible. Metas. KPI. Bien. KPI. Pero bomba.
Tengo ocupado el teléfono. ¿Ah? Tengo ocupado el teléfono. Vale. No, Ya. Son varios que podemos ver. Infinidad de conceptos. Acá, valores ya. Planificación. Alguien dijo meta. Fortaleza, oportunidades, debilidad, amenaza, lo que es el FODA. Ya, creo que ahí tenemos varias definiciones. ¿Ya? Entonces vamos a ir ligándolo estos conceptos con el plan estratégico. Primero, acá pusieron la visión, los valores. ¿Por qué es relevante estos conceptos dentro del plan estratégico? Porque el enfoque que tiene la empresa. ¿Por qué, perdón? El enfoque que tiene la empresa. El enfoque que tiene la empresa, perfecto. O sea, es la orientación, ¿ya? El propósito y la dirección que le da la empresa que sustenta en esto. Y es la razón de por qué debe ser compartido la visión y la misión dentro de la organización. ¿Se han fijado? Aquí en el piso cuarto, arriba está la misión del DUOC. ¿Ustedes se han fijado en el piso cuarto? Vaya, no sé. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice la misión del DUOC? ¿Qué es lo que dice la misión del DUOC? ¿La han leído? La primera parte nomás, no aprenderse nada de memoria. ¿Cuál es la misión del DUOC? yo no. Formar personas. Formar personas y vienen todos los otros apellidos, ¿ya? En diferentes áreas, pero básicamente eso. Formar jóvenes, ¿ya? Para entregar a la sociedad. Entonces la visión y la misión, ¿ya? Es el propósito y la dirección de toda la acción. Por eso que es importante dentro del plan estratégico. Y en muchas empresas hablan de, bueno, los valores de honestidad, de equidad, de integración, y solo vemos también que muchas empresas se apartan de los valores. Por ejemplo, todo lo que es la polución, todas esas cosas, los valores ya queda solamente en un eslogan, pero son importantes porque estos son lo que sustenta la organización entera, ¿ya? Y si alguna acción va contra los valores, por ejemplo, se supone que las personas deberían no trabajar ahí y buscar una empresa que se ajuste a lo que ellos quieren hacer. Entonces, la planificación habla de futuro, porque un plan estratégico siempre está mirando a lo que viene, ¿ya? Y por eso que se junta con el FODA, o sea, dónde estamos hoy día, qué es lo que tenemos hoy día, qué es lo que podemos hacer con los recursos que tenemos. Por ahí hablan también algo de los recursos, no hablan, pero bueno, en el fondo son qué recursos tenemos para llegar a los objetivos, qué es lo que estamos haciendo bien con nuestra fortaleza y qué nos ofrece el medio, o sea, el mercado, ya donde se desenvuelve el negocio para poder conseguir nuestros objetivos. Hablan aquí de meta y estrategia. ¿Las metas y los objetivos es lo mismo? ¿No? ¿Por qué no es lo mismo? Usted mueve la cabeza, que no.
¿No sabemos o no son lo mismo? ¿Por qué no son lo mismo o son lo mismo? Porque uno se ocupa, son varios objetivos para cumplir la meta. ¿Son varios qué? Es como son varios objetivos para cumplir la misma meta, pues es la diferencia, ¿no? Son varios objetivos para cumplir la misma meta. Que son objetivos diferentes y van a la meta. Son ¿Ya? con otras ¿Alguien palabras. quiere complementar eso o están de acuerdo? Pero ¿cómo? Ya participen, si no la clase se termina en 20 minutos. Ah, ya, qué bueno, dicen ustedes. Es lo mismo, ¿no? Ella dijo que son varios objetivos para cumplir la meta. Me parece bien. ¿Qué piensan los jóvenes acá? ¿Objetivo y meta es lo mismo? Me imagino que ocupan esas palabras continuamente. ¿Por qué? ¿Pareció lo que dijo? ¿Ya? Los objetivos son más de corto plazo y las metas a largo plazo. ¿Qué dice? El objetivo es paso a paso para llegar a esa meta. Lo mismo entonces. ¿Alguien tiene alguna definición distinta? ¿O todos concuerdan? ¿No concuerdas con eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Usted? ¿Están de acuerdo? Bueno, la verdad es que es al revés. Generalmente las metas son de corto plazo y son pequeñas estaciones para llegar a un objetivo. Por ejemplo, uno simple, bajar de peso. Es un plan que no es de corto plazo, generalmente toma tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo me pongo diferentes metas para cumplir ese objetivo. El primero, cambiar, meterme, tal vez puede ser hacer ejercicio, que puede ser meterme en un gimnasio o yo salir a correr o en mi casa. Pero es una meta, a partir del lunes comienzo día por medio a hacer ejercicio. Eso es una meta, la voy a cumplir. Pero necesito otras más, cambiar mis hábitos de alimentación. Ya voy a dejar las comidas grasosas, por dar un ejemplo. Voy a dejar el pan. Otra meta. En general las metas son más de corto plazo para lograr ciertos objetivos. ¿Ya? Siempre dicen que hay que ponerse metas pequeñas para ir dando pasos para lograr los objetivos. ¿Ya? Porque obviamente los objetivos se supone que son tareas que implican un esfuerzo y que no se pueden lograr de un día para otro. ¿Ya? Entonces la idea es que las organizaciones también se pongan metas de corto plazo. Por ejemplo, el objetivo anual de la empresa es generar una rentabilidad del 30% sobre las ventas. ¿Ya? Entonces cada área tiene que comprometerse con ciertas metas que juntas vayan todas en la misma dirección. ¿Sí? Y las primeras metas son cuánto vamos a vender mensualmente. El primer mes vamos a vender 10, el segundo 15, el tercer mes difícil por la estación, entonces van a bajar las ventas, pero cada uno tiene metas específicas. El análisis tiene que ver con los resultados. ¿Qué puso análisis? Me gustó esa palabra. ¿Qué la puso? Claro, el análisis tiene que ver ya con los resultados, ya tiene que ver con los KPI, tiene que ver de qué manera yo verifico que los resultados o los objetivos se cumplen. A través de un análisis tienen que ver con los KPI. Alguien habló también de los KPI, no lo puso. O tú dijiste algo. Yo Sí. lo mencioné. Los Key Performance Indicators. ¿Ya? ¿De qué manera evaluamos si cumplimos los objetivos o no? Y eso tenemos que tenerlo establecido antes, para saber cómo vamos a medir. Evaluación y control, bueno, eso está relacionado con el análisis también. Se tiene que evaluar y medir, porque dice que lo que no se mide no se controla. ¿Ya? Lo que no se mide no se controla. Y lo que no se controla, ¿qué pasa si yo no controlo
los procesos o la gestión de la empresa? ¿Cuál es el resultado de no controlar? ¿Cuál es el resultado de nosotros mismos? No controlemos nuestras acciones. ¿Qué pasa? ¿Ah? Desorden. ¿Ya? ¿Qué significa desorden? Cuando hay desorden, ¿cuál es el impacto del desorden? ¿Ah? Pérdida, ¿cierto? Es decir, no hay mejora. Lo que no se controla no se puede mejorar. O sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso es importante lo que el plan estratégico. ¿Y por qué lo estamos comentando? Porque la sustentabilidad ya es parte del plan estratégico. O sea, las compañías ya no tan solo están midiendo su rentabilidad, sino que están viendo de qué manera están aportando ya en el plano social a las comunidades donde operan. Están informando de qué manera también están siendo amigables con el medio ambiente. Entonces no solamente indican que cuánto fue el profit ya del año comercial o del año fiscal, sino que también qué actividad hicieron durante el periodo junto con sus negocios y de qué manera integraron la sustentabilidad en sus negocios. Y eso es estrategia. Es estrategia porque a los stakeholders, como vieron ustedes, o los grupos de interés, les importa cómo la organización genera su rentabilidad. Les importa. Y como les importa, ellos tienen que integrarlo dentro de su plan estratégico. Ya, entonces vamos a ver un video de 2 minutos más o menos que ver con la sostenibilidad de Codelco y vamos a responder 2 preguntas, para que pongan atención al video. Vamos a ver si realmente existe un compromiso de la alta gerencia en sostenibilidad. Vamos a ver qué es lo que dice el video. Y la segunda pregunta que vamos después a reflexionar, ¿qué pilares de la sustentabilidad se ve reflejado en el video? ¿Ya? Esas 2 preguntas después vamos a responder. Corre el video. Para que se escuche. Codelco ha sido el principal generador de recursos para Chile y para continuar siéndolo enfrenta los mayores desafíos de su historia. Estos surgen tanto de sus necesidades de financiamiento para desarrollar sus proyectos como de adaptar sus actuales operaciones a las normativas y exigencias propias de una sociedad que busca un desarrollo integral. Para avanzar hacia la sustentabilidad de la empresa, además de ajustar los costos y mejorar la productividad, se hace necesario mirar el largo plazo y abordar escenarios más complejos. Esto significa mantener un negocio rentable para el país, satisfacer las demandas de un mercado más exigente y responder a una sociedad con mayores expectativas. Todo ello obliga a repensar la manera de hacer minería. Bajo este contexto, el directorio de Codelco solicitó a la Administración desarrollar durante 2016 un plan maestro de sustentabilidad que permita a la corporación incorporar la sustentabilidad de la visión del plan de negocios y desarrollo, asegurar la rentabilidad del negocio en el largo plazo, ser un facilitador que promueva el cambio en la forma de pensar y hacer minería de una manera virtuosa, sustentable e inclusiva. Hoy, para transformar 100 toneladas de mineral en menos de 1 tonelada de cátodos electrorefinados, se requieren cantidades importantes de insumos, tales como cantidad de agua, y se generan una serie de residuos propios de los distintos procesos, impactos de los cuales tenemos que hacernos cargo de manera responsable. El Plan Maestro nos impulsa a construir un ambiente de negocio sustentable y contribuye a fortalecer la organización para anticipar, entre otras variables, los efectos del cambio climático, con metas concretas y desafiantes a 2020, 2030 y 2040, disminuyendo las incertidumbres sobre la disponibilidad de recursos y minimizando los riesgos y el impacto socioambiental. El Plan Maestro de Sustentabilidad de Codelco convocó el esfuerzo de más de 100 personas de la corporación provenientes de todas las áreas y divisiones, quienes profundizaron el diagnóstico, identificaron las mejores prácticas de la industria y desarrollaron la hoja de ruta de los
6 ejes clave del modelo que busca guiar a la compañía en esta materia para los próximos 25 años. Seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, comunidades y territorio, negocio y gobierno corporativo, personas, innovación estratégica. El propósito central de este plan es alcanzar e imponer en el mercado un sello Codelco, de modo de ser una empresa con procesos y productos sustentables, trazables y transparentes, respaldados por una organización eficiente, inclusiva, dialogante e innovadora y por lo tanto valorados por sus trabajadores y distinguidos por sus clientes y stakeholders. El resultado de la estrategia de sustentabilidad de la organización será entonces producir en el largo plazo cobre puro y trazable. Vamos comentando. La primera pregunta es, ¿existe un compromiso de la alta gerencia con la sustentabilidad? ¿En qué se manifiesta? Porque están preocupados siempre de que todo sea mejor para los trabajadores. Ya están preocupados de que todo sea lo mejor para los trabajadores. ¿Qué más? ¿Eso en qué pilar se sustentaría eso? Pilar social, ¿verdad? Preocuparse de los trabajadores. ¿Se preocupan de las comunidades o no? ¿Codelco ahí decía algo de las comunidades? ¿Sí o no? No entendí la respuesta. ¿Hablaba de las comunidades? Integrar a las comunidades y los derechos, sobre todo los derechos humanos de las comunidades. ¿Ya? Pero ¿se evidencia el liderazgo, compromiso de la gerencia? ¿Cómo? ¿Liderazgo de la gerencia en la sustentabilidad? Es decir, los gerentes se posicionaban como agentes de cambio. Sí, Para 2030, para 2040, o sea, están mirando hacia adelante, el futuro, ¿ya? Promoviendo prácticas empresariales responsables, ¿ya? ¿Y la sostenibilidad estaba incorporada en la estrategia de la empresa? ¿Se veía eso, no? La sostenibilidad que era parte de la estrategia de la empresa. Pero debe ser. ¿Ah? Debe, o sea, no lo leí, pero debe estar en la corporación. O sea, está, porque no era un ente aislado, sino que estaba integrado inclusive en la visión y en la misión de la compañía. Y al final hablaba de la trazabilidad de todas sus operaciones. O sea, la incorporaba al corazón del negocio. ¿Ya? Entonces, tenía el pilar ambiental básicamente por las prácticas ya de economía circular que tiene Codelco. ¿Ya? Básicamente, ¿en qué se manifiesta? En la reducción de las emisiones. Una de las preocupaciones importantes, ¿ya? Y la gestión responsable de los recursos, ¿ya? Sobre todo con lo que tiene que ver con la productividad de la empresa. Cuando hablamos de productividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y ahí le voy a hacer una cápite que lo leí ayer respecto a Codelco. Cuando hablamos de la productividad, ¿a qué nos referimos? A lo que logran extraer. A lo que logran extraer, ¿ya? Más clave, por eso todo se para de hambre. Se supone que extraer, o sea, la productividad tiene que ver a extraer el cobre, exactamente. La productividad tiene que ver, ellos, para producir cobre, ¿qué es lo que hace Codelco? ¿Cómo lo hace? Hace hoyos. Hace hoyo, ¿verdad? Y saca tierra, mueve miles de toneladas, ¿has visto esos camiones gigantes? Mueve tierra, eso es lo que hace Codelco. Y producto de eso saca cobre, ¿ya? Cobre fino que se llama. Pues bien, Codelco no está cumpliendo con la sostenibilidad, porque acuérdense que la sostenibilidad tiene 3 pilares, ¿verdad? Económico, social y ambiental. Y el económico es decir, que sea sustentable en el tiempo.
que sea rentable. Y Codelco, el último informe que lo leí en la semana, en relación a su competencia, ¿cuál es la competencia de Codelco? ¿Cuál es la competencia de Codelco en Chile? ¿Ah? Chuquicamata de Codelco. Es de Codelco, justamente. No, es de Luxic. No, Chuquicamata es no, Codelco. no, la otra, la competencia. ¿Cómo la se de llama? Minerals. Mineral. Antofagasta. Antofagasta Minerals. Eso. Perfecto. ¿Y cuál es la otra? La otra, ya. La otra grande. No, Hay dos mineras grandes en Chile privadas. La otra no me la sé. Antofagasta Mineral, que es del grupo Luxic. Perfecto. Y la otra es de... ¿Cómo se llama? De la que estaba. CAC. No, ese es Acero del Pacífico. Acero del Pacífico. Ah, SQM. SQM Soquimich. El litio, ahí. Bueno, produce. ¿Cuál es la otra empresa que produce cobre en Chile? Tenemos Codelco por el lado del Estado, que es de, entre comillas, de todos los chilenos. Yo no sé si ustedes se sienten dueños de Codelco. ¿Sí? A todos les llega un billetito. No, la otra es de HP, ya, que es de capitales australianas. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? El punto que estaba leyendo de que Codelco produjo y movió tierra el doble que Antofagasta Mineral, el doble. solo que el costo. ¿Sí? No sé cuántas miles de toneladas. El doble, El movió, doble. el doble. Si uno movió Ya. 100, el otro movió 200. Claro, pero Antofagasta Mineral en sus resultados, ya, utilidad última línea, entregó 4 veces más rentabilidad más a sus dueños que Codelco, 4 veces más. Es decir, que Antofagasta Mineral es 8 veces más rentable que Codelco, 8 veces. Porque produciendo la mitad del cobre que tiene Codelco en sus minas, ya sea el Teniente y Chuquicamata, sus resultados financieros fueron 4 veces mejor. Pero como produjo menos, significa que es 8 veces más rentable que Codelco. Es decir, los costos de Codelco están así disparados con una pésima gestión. Una pésima gestión. El otro día leí que Codelco no está siendo rentable porque está muy dentro del hoyo que hicieron. Entonces, todo lo que es el costo de un camión, por ejemplo, está haciendo el doble de lo que hace 10 años atrás porque tiene que bajar todo el doble y subir el doble. Bueno, los otros también hacen lo mismo. Pero no están dando como Chuquicamata. Ya, los otros también hacen lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que...? Y ahí no están cumpliendo su obligación económica, porque al final la utilidad de Codelco, ¿qué pasa con la utilidad de Codelco? ¿Para dónde se van? Se entregan al Estado para cumplir los objetivos: educación, lo que todos sabemos, salud, etc. seguridad. Entonces no está entregando los recursos que deben entregar, pero 8 veces significa que ahí la cosa, ¿cuál es la razón que hay detrás? Bueno, una de esas fue que invirtió no sé cuántos cientos de millones de dólares en movilizar su casa central que está ahí en Huérfano. Y costó como 3 veces lo que es el valor de mercado. Ahí hay un litigio muy grande que el presidente Huerta está poniendo la cara. Pero en el fondo, si bien Codelco tiene la sustentabilidad en su estrategia, pero queda el signo de interrogación si realmente está cumpliendo los objetivos. ¿Ya? Y el primer objetivo sustentable es generar recursos, generar plata. ¿Ya? Generar plata para entregarla, que se supone que para todos los chilenos. Parece que no está quedando atrás. ¿Y por qué lo sabemos? Por los KPI. Si al final eso es, la competencia lo está haciendo 8 veces mejor que ellos. Tendrán que decir cuál es la razón que hay detrás de esa ineficiencia. Entonces, la economía circular, vamos a hablar ahora del Pacto Global. ¿Han escuchado del Pacto Global de las Naciones Unidas? Ese concepto del Pacto Global. Pacto global me suena Ya. como al. Pacto Global dice, nace oficialmente en el año 2000, previo al llamado entonces secretario general Kofi Annan en el Foro Económico de Davos
en Suiza en 1999. ¿Ya? Nuestra presidenta también quiere estar ahí. Se está candidateando. No es como ley. Entonces el Pacto Global en realidad es la mayor iniciativa de sostenibilidad, ¿ya? Que existe y que es promovido por las Naciones Unidas, donde convergen alrededor de 196 países, o sea, son contados los países que no forman parte de las Naciones Unidas, ¿ya? Y esta iniciativa busca promover la sostenibilidad a nivel de organizaciones y también a nivel de empresas, a nivel de gobierno. Por eso casi todos los países han adherido a este pacto global, ¿ya? Y a lo que apunta de alguna manera es alinear a las organizaciones, ¿ya? En temas de derechos humanos, cuidado ambiental y también de trabajo, de anticorrupción, que son los pilares básicamente que se sustenta este pacto global, ¿ya? Y de esa manera contribuir a lo que se llaman los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo vamos a estar mirando. Son 17 objetivos que lo vamos a estar analizando, pero lo importante es que el pacto global tiene estos 4 ejes: los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y la anticorrupción. En el caso de los derechos humanos es simple: respetar y promover los derechos humanos, ¿ya? O sea, básicamente que no exista el abuso. Los derechos laborales dice relación con respetar la ley. Ya, respetar la ley que tiene que ver con los derechos laborales y todo lo que ello implica: la libertad de asociación, las libertades sindicales, el pago justo, etc. En el caso del medio ambiente, el Pacto Global aquí apunta simplemente a que las organizaciones, las empresas, tengan un enfoque preventivo, ¿ya? Antes de dañar, prevenir. En todas sus operaciones consideran un enfoque preventivo de manera de ser cada vez más amigables con el medio ambiente, ¿ya? Por eso aquí habla: las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto al problema ambiental. Eso quiere decir, precaución es prevenir antes que, ¿ya? Y para eso deben adoptar medidas, ¿ya?, para promover una mayor responsabilidad ambiental. Y en la anticorrupción, bueno, trabajar en la anticorrupción en todas sus formas posibles. Nosotros vemos hoy día que en nuestro país una alta representante de la Corte Suprema está presa, la señora Ángela Vivanco. Pero el caso de la muñeca. Una jueza de la Corte Suprema, de la alta magistratura. Un juez ya pasa, ya hemos visto no sé cuántos jueces corruptos. Pero que una de las Cortes Supremas esté metida en eso y esté presa, habla que este principio ya realmente es serio. ¿Ustedes saben por qué está presa una ministra de Chile? ¿Pero han escuchado algo parecido? Por el caso de la muñeca. De la muñeca bielorrusa. Bielorrusa. Bueno, el caso es re simple, ¿ah? Codelco, mira, está metido Codelco, no. Codelco contrató una empresa bielorrusa para que ejecutara ciertos trabajos, ¿ya?, como contratista en el fondo. Y esta empresa bielorrusa, cuando se trabaja con Codelco, las empresas subcontratistas generalmente tienen que dejar lo que se llama boletas de garantía, ya que son boletas bancarias con un determinado monto que de alguna manera garantiza que ellos van a ejecutar esa promesa de trabajo de forma correcta. En caso que no lo hagan, la empresa cobra esa boleta de garantía por los perjuicios y por los daños. Eso en términos simples. Y estos señores, de esta empresa bielorrusa,
llegó a Chile y no tenía nada, entonces empezó a subcontratar los servicios, porque Codelco le pagaba a ellos, ellos pagaban un tercero para que empezara, no tenía ni camiones, con eso todo. Entonces Codelco se dio cuenta de eso, empezaron los atrasos, todos los problemas típicos cuando no se hace un trabajo con responsabilidad, y Codelco terminó el contrato y cobró la boleta de garantía. Esas boletas son de millones de dólares, no son chiquitas, son hartos millones de dólares. Y fueron a juicio, obviamente, la empresa bielorrusa se quiso defender y perdió. Perdió en primera y en segunda instancia. O sea, perdió en el juicio civil y después perdió ante la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, le queda una última instancia que era la Corte Suprema, que es la que tiene la última palabra en términos judiciales. Y justo los abogados chilenos que defendían a la empresa bielorrusa se contactaron o tenían contacto con los abogados de la contraparte y empezó el coimeo. Así de simple. Pero no a ella, sino que al marido. ¿Ya? Al marido. O sea, tenían una estafeta, pero en términos simples ofrecieron plata, harta plata, a cambio que diera vuelta la sentencia. Entonces justo el juez, los jueces que estaban ahí en la Corte Suprema parece que estaban en vacaciones, se ausentaron, y ella tomó la presidencia, esta señora, la presidencia de la sala donde se iba a ver ese tema. Y generalmente los temas de la Corte Suprema demoran semanas, meses. Ella en menos de 3 días falló a favor de la empresa bielorrusa. Y Codelco tuvo que devolver la plata, le había retenido algunos camiones, y tuvo que pagar indemnizaciones por los daños que le produjo a la empresa bielorrusa. Fueron cientos de millones de dólares que salió perjudicado el Estado chileno por esta sentencia que hizo esta señora. Bueno, y después se descubrió, a través de pinchazos telefónicos, que ella había recibido dinero, pero no directamente en su cuenta, sino que a través de su marido y los abogados también habían. Se descubrió todo. Bueno, y por eso está presa. Bueno, eso tiene que ver con, estoy comentando esto por el pacto global de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la anticorrupción, y que la verdad es que es un tema que conmueve a toda la sociedad. El problema cuando la anticorrupción está en la parte privada es que los que pierden son los privados. Si yo en una empresa privada por medio de un proveedor, la que pierde es la empresa. Pero en el aparato público es peor todavía, porque son recursos fiscales que escasean mucho y que están destinados obviamente a unas actividades, como que hay en principio, actividades importantes como la salud, como la educación. ¿Ya? Entonces el impacto, los perjudicados son mucho más que solamente unos cuantos en la empresa privada. Ahora, ¿por qué es importante estos principios? Que se respeten estos principios en las empresas. Porque puede que no le den bola tampoco. ¿Por qué vamos a asumir costos? ¿Pero qué ganan las empresas cuando se adhieren al pacto global y respetan cada uno de estos pilares o cada uno de estos ejes? ¿Qué es lo que ganan las empresas con eso? Reconocimiento, exacto. La reputación es súper importante hoy día. La reputación de las compañías las pueden elevar a un estándar superior o las pueden hundir, ya dependiendo cómo los stakeholders del mercado estén viendo empresas, por ejemplo, que no concuerdan sus valores con lo que están haciendo en realidad. ¿Ya? ¿Por qué es importante la reputación? Por la credibilidad y la confianza. Nosotros compramos en base a eso, a la credibilidad y confianza. Cuando tenemos muchas opciones, no solamente importa el precio. Muchas veces estamos dispuestos a pagar más por la confianza que nos da ciertos productos en satisfacer nuestras necesidades. El precio no lo es todo. ¿Ya? ¿Qué otro punto más, aparte de la reputación? ¿Por qué es importante para las empresas adherirse y hacer realidad estos ejes? Tenemos la reputación, que está asociado a la credibilidad y a la confianza. ¿Qué
¿Qué otra importancia le da la empresa al cumplimiento de esto? Alianzas. Alianza. Sí, en el sentido de integración. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué otro concepto hay? Hay uno que es bien importante y que están todos los días midiendo. Todos los días están midiendo la empresa. Tiene que ver la satisfacción laboral. Satisfacción laboral. Como el mínimo laboral. Sí, el impacto social podría ser, pero tiene que ver con la competitividad. En la medida que las empresas respondan a esto, lo hagan suyo, van a generar una mayor competitividad en los mercados. ¿Ya? Es decir, va a facilitar el acceso a ciertos mercados donde son más exigentes en estos temas. Sobre todo las empresas que quieren exportar, para las empresas que quieren ser globales, que se quieren integrar en la economía mundial, esto lo tienen que tener, pero clarísimo, incorporado en su estrategia. Absolutamente. ¿Ya? El acceso al financiamiento también impacta esto. Entonces, y eso implica que las empresas están mejor preparadas para empezar a diferentes mercados. ¿Y qué es lo que le está pasando a la empresa chilena? Las empresas chilenas, ¿para dónde exportan? A Asia, a Europa, a Estados Unidos, a América, y en esos países estos conceptos ya los tienen desarrollados de hace bastante tiempo. Y también, bueno, lo que es importante para nosotros el estudio es que el impacto social, ¿ya? Fomentar la inclusión y sobre todo la equidad, ¿ya? En una equidad con respeto sobre todo a los derechos humanos, que tiene que ver también con los derechos laborales. Entonces estos son básicamente los principios, ¿ya?, que sustentan los ejes temáticos y sobre los cuales vamos a hablar de los ODS. ¿Han escuchado hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas? Son 17 temáticas, ¿ya?, que lo vamos a ver a continuación. No sé si se ve, creo que no va. Pero empezamos aquí y terminamos acá. ¿Ya? ¿De qué hablan los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es una agenda, ¿ya?, que básicamente es dentro del Pacto Global, que están desarrollados y quiere que estos objetivos se cumplan dentro de lo que se llama la Agenda 2030, que están cimentados sobre los derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha anticorrupción que nosotros comentamos recién. El primero dice en relación con el fin de la pobreza, el primer objetivo, ¿ya?, el fin de la pobreza, ¿ya?, es decir, erradicar la pobreza extrema del mundo en todas sus formas, ¿no?, y sobre todo garantizando el acceso a los recursos. ¿Cuál es el principal recurso, ya, el recurso básico que tienen las personas? ¿Cuál es el acceso a las comunidades? ¿Cuál es el primer recurso básico por los cuales luchan las personas, las sociedades? El agua. Exactamente. Ese es el principal recurso, que para nosotros es común, abrimos la llave y tiramos la trompita. ¿Ah? Pero hagan eso mismo en Brasil, a ver qué les pasa. ¿Qué les pasa si hacen eso en Brasil? ¿Ah? ¿Qué les pasa? Se enferman, ¿cierto? Se van a poner en baño. Claro, lo que para nosotros es tan común en Brasil. Usted tiene que tomar agüita embotellada. ¿Ya? Y en Argentina también. Y hay países, por ejemplo en África, yo creo que han visto reportajes en televisión donde el agua potable es un lujo. Las enfermedades que existen, sobre todo a nivel de niños, por no tener acceso a agua potable, simplemente.
Bueno, eso tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible número 1, fin a la pobreza y el acceso a recursos básicos como el agua. También está la alimentación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en otro objetivo que está más adelante. Y tiene que ver con el objetivo número 2. Ahí hay una sopita, ¿ah? Que está humeando. Y tiene que ver con el hambre cero. ¿Ya? Es decir, asegurar la seguridad alimentaria. Y asegurar la seguridad alimentaria tiene que ver con la nutrición y promover una agricultura sostenible también para las personas. El tercero dice relación con la salud y el bienestar. El tercer objetivo, salud y bienestar, es decir, garantizar vida saludable. Garantizar vida saludable y bienestar para la población, en todas sus edades. El cuarto objetivo, educación de calidad. Es decir, que haya equidad en el acceso a la educación. El quinto objetivo tiene que ver con la igualdad de género. ¿Qué significa la igualdad de género? Que es una bandera que flamea bastante en los últimos tiempos. ¿Qué significa la igualdad de género? ¿A qué nos referimos? Que existan las mismas condiciones para hombres y mujeres. ¿Ya? Eso es lograr la igualdad entre hombres y mujeres, las mismas oportunidades de acceso, ¿ya? En el desarrollo humano. ¿Ya? Empezando por las remuneraciones. Igual posición, iguales responsabilidades, debiera haber un igual sueldo. ¿Ya? Entonces, la igualdad de género, pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Para lograr eso, empoderamiento, sobre todo a las mujeres y a las niñas, sobre todo. De chiquita, empoderamiento. El sexto objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con el agua limpia y el saneamiento. ¿Ya? O sea, garantizar la disponibilidad, garantizar la disponibilidad del agua y la gestión sostenible en el agua. ¿Ya? A eso se refiere. Como ustedes se dan cuenta, hay muchos objetivos que están muy íntimamente relacionados. ¿Ya? El 7 tiene que ver con la energía. Ahí hay un solcito. ¿Ya? Tiene que ver con la energía, pero ¿qué tipo de energía? El solcito ahí, entonces, la energía sostenible, la energía renovable, ¿ya? Que sean no contaminantes. Entonces, de alguna manera, asegurar a energías que sean modernas, ¿ya? Y que sean fiables. Y ahí tenemos toda la energía solar, la energía eólica, ya todo lo que se está hoy día manejando. Exactamente. ¿Estamos en el 8 ya? Claro, en el 8 ya tiene que ver con el trabajo decente y crecimiento económico. Lo que apunta a este objetivo es promover un desarrollo económico sostenible y sustentable. ¿Ya? Sostenible y sustentable, sobre todo un crecimiento inclusivo, ¿ya? Y sobre todo incorporar el empleo digno ya dentro de las corporaciones. El número 9 habla de la industria y la infraestructura, innovación e infraestructura, y apunta a generar o construir infraestructura resiliente. 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 ¿Qué será eso? Infraestructura resiliente. Siempre uno lo asocia a las personas, pero la infraestructura
También. Como Sí, está que adecuada perdura. para- Eso. Está seguro. Infraestructuras que perduren. para- Yo me acuerdo, no sé si ustedes vieron la televisión hace tiempo, atrás, un ministro de Obras Públicas chileno, no sé por qué se le ocurrió derribar un puente que está en la cuarta región, no recuerdo cómo se llama, que está un poquito más allá, antes de Rufino, entre Pichén y Rufino, un puente bien bonito. Bueno, estaba el ministro Vical en esa época, creo que tiene que ser el primer gobierno de la Chile, por ahí fue. Y él estaba con su casco blanco ahí, con el walkie-talkie, dando la instrucción, porque para derribar los puentes, ¿qué es lo que hacen? Dinamitan las bases, ¿no? Entonces, puso, no sé qué habrá dicho, fuego, no sé, listo, ya, no sé, algo habrá dicho. Y explotan la dinamita. Y quedó el puente. Y el puente no se movió. Y todos se emocionan y lo estaban televisando. Ya, el ministro ahí con el walkie-talkie, fuego, y explota y el puente quedó igual. Tuvieron que hacer una segunda explosión, tronadura, digamos. Una segunda tronadura y ahí recién el puente se vino abajo. Es necesario botar. Ahora, el punto ese, ¿para qué cresta lo echaron abajo? Y era un puente bien bonito, yo lo conocí bastante. Tenía unos arcos maravillosos. Yo no sé si el pavimento era un problema, pero pueden haber hecho una carpeta, pero lo echaron abajo. Y tuvieron que hacer toda tronadura. Y el ahora se cae con un temblorcito. ¿Ah? El ahora se cae con un temblorcito. Es como el tren que está en el sur, ¿cómo se llama? El viaducto. Malleco, ¿has visto el viaducto Malleco? Es del siglo pasado ese puente, donde pasa el tren. Maravilloso, tiene una altura tremenda. Es como que a algún estúpido se le ocurriera echarlo abajo, que cada cierto tiempo aparecen tontos, hay que quieren modernizarse y oye, echemos abajo eso y dejarla. ¿Ah? Tuvieron que echar abajo. Bueno, pasó con el. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Dije algo que no debía? ¿No? Vele, lo próximo avión. ¿Qué pasó con el famoso puente chileno? ¿Cuál es el puente más famoso que ha tenido Chile o que tuvo Chile? ¿Hicieron mal? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Hicieron mal? Es de lo que hicieron. El que no encajaba. No, sí, pero eso no está construido. Estoy hablando del pasado. ¿Cuál ha sido el puente más famoso que ha tenido Chile? Y que hay historia sobre ese puente. ¿Está en Santiago? Estuvo en Santiago. El de Calicanto. ¿Ah? Calicanto. Calicanto. ¿Qué pasó con el puente Calicanto? ¿Sabes la historia del puente Calicanto, no? No fue el ¿Cómo? que trataron de destruir Kiev soviético con claras de fuego. Ese puede Se ser hizo- Calicanto. Ese puente Ese lo hizo en la Calicanto. época del regidor Federico Errázuriz, en 1789. ¿Por qué? Porque llegaban las inundaciones en Mapocho y salía la gente que aislada en Santiago. ¿Ya? Entonces él tomó la decisión de construir un puente al estilo de la época. ¿Y qué hizo? Sacó a todos los presos de la cárcel, los puso a trabajar. Ese puente se construyó con los presos. ¿Ya? Y la fórmula que hablan que huevo y cal y toda la cosa, ¿ya? Y se armó un puente muy bonito de la época. Pero ¿qué pasó? Años después hubo una crecida en invierno y se llevó una parte del puente. No lo destruyó completamente. ¿Ya? Pues existió varios temporales, o sea, no fue a la primera, fue después de muchos años. Pero se llevó una parte nomás del puente, como un cuarto del puente. ¿Y qué hicieron los atorados de la época? Lo echaron abajo. Lo echaron abajo. Cuando lo que debieron haber hecho, reconstruyó esa parte y se acabó la cuestión. Era un puente de la edad, casi de la Edad Media, como está en Europa. Cuando uno va a Europa ve unos puentes maravillosos, ya que todavía sirven y orgullo. Era una obra arquitectónica maravillosa, la echamos abajo. Bueno, eso tiene que ver. ¿Por qué estoy hablando de eso? De la infraestructura resiliente. ¿Ya? Pero sí creo que nuestras construcciones son buenas. ¿No? O sea, para los terremotos que hay acá y estar parado. O sea, ¿cómo se habían visto ustedes para el terremoto del 2010 ahí en el Costanera Center? ¿Cómo había estado el corazoncito? Y no pasó nada. O sea, pasó por la mayor prueba posible. O sea, eso sí que. Tengo videos de hoteles que están vacías y también por la persona súper que corta las mesas porque se mueve para
todo el estado, pero era por la adelante. Bueno, ahí yo les puedo contar otra historia también. Yo en ese terremoto del 2010 yo estaba en el epicentro del terremoto. Yo estaba en el epicentro del terremoto. O sea, yo tuve que arrancar del mar. Tuve que arrancar del mar con mi sobrinita, que tenía 2 años en esa época. Yo estaba en Isloca. Ah, ya. Yo estaba en la cabaña a 100 metros del mar, alojando en la noche. Todavía no volví a aguantar, estaba dando festival de vino, ¿verdad? Joven abuelo no fui a aguantar. Y de repente viene la cuestión, quiebran los vidrios saltaban. Salgo, andaba con mi hermano y mi mamá, y veo que el mar se está viniendo encima. Por lo cual tuvimos que arrancar para el cerro, se llevó el auto, desapareció la cabaña, o sea, de arriba del cerro, que no fue fácil, escuchábamos el mar, cómo el mar se llevaba a las casas. Claro, tampoco se veía porque estaba. No, estaba de noche, y en la mañana cuando bajamos, desapareció todo. No teníamos cómo volver a Santiago para el día siguiente. El auto, claro. No, y no había comunicación. Y estaba la gente cortada un poco. Encima me doblé la pierna, que ya vi a mi sobrina en brazos, me caí en la noche subiendo el cerro, transpirando. Pero bueno, esa es otra historia, ¿ya? Otra historia del terremoto. El número 10, ahí vamos en el 10, ¿ya? Tiene que ver con la reducción de las desigualdades, ¿ya? O sea, de disminuir las desigualdades entre y dentro de los países, ¿ya? ¿A través de qué? De la sustentabilidad, promover la inclusión social, promover el desarrollo económico y las políticas y ambientales. El número 11 habla de ciudades, hay un edificio, y comunidades sostenibles, ¿ya? O sea, lograr en el fondo asentamiento humano inclusivo y sobre todo seguro, que para nosotros también es un objetivo en Santiago. Ya salir después de las 10 de la noche ya es una utopía casi. ¿Ah? El número 12 dice relación con la producción y consumo responsable. ¿Cuál era el 11? El 11 era ciudad y comunidades sostenibles, ya que tiene que ver con ciudades seguras, ciudades resilientes. El 12, producción y consumo responsable, que es también la base de la sustentabilidad, consumo responsable, es decir, no generar desperdicio. Garantizar también el acceso equitativo a todos los bienes, productos y servicios que generan los países. Y eso tiene que ver con la economía circular. Consumo responsable. El número 13, acá, acción por el clima. Acción por el clima es promover acciones que favorezcan ya la sustentabilidad climática, sobre todo contra el cambio climático. Ayudar de alguna manera a reducir el impacto ¿ya? En el cambio climático. Y hoy día vemos, por ejemplo, el glaciar San Rafael, cómo está retrocediendo año a año. Y seguramente sus nietos no lo van a ver a la velocidad que está retrocediendo. ¿Ya? Está retrocediendo, dicen por ahí algunos estudios, de 80 metros por año. O sea, en el año 2050 se prevé que ya el glaciar San Rafael no va a existir. ¿Qué es lo que va a existir? La laguna nomás. Bueno, que vamos más allá, si todos los años en el verano la televisión nos muestra cómo las playas ya están desapareciendo. Sobre todo la playa acá en la zona central, ¿cómo se llama el balneario? Al lado de Cartagena, Algarrobo. Algarrobo hoy día tiene la mitad de playa de hace 10 años atrás. Se está comiendo. ¿Y por qué? Porque está subiendo los niveles de las aguas por el derretimiento de los hielos. Cambio climático. Bueno, estamos terminando abril y yo ni me he mojado ya. Ojalá que mayo venga mejor. La lluvia más fuerte fue en febrero.
Claro, en febrero cayó acá, sí, en febrero cayó acá. ¿Ah? La que inundó Maipú. Ah, el 31 de la más fuerte que hemos tenido. ¿Se mojó usted, sabe? Andaba por ahí, nadando. En bote. En el lazo. Ya. El número 13, ese era acción por el clima. El 14, tiene que ver, hay un pescadito, ya dice relación con la vida submarina. Es decir, conservar los recursos y utilizar sosteniblemente los recursos marinos. Todos los océanos, los mares y los recursos submarinos. Y la verdad es que hasta por ahí no va. Ya vemos cómo los barcos, factorías, sobre todo los chinos, andan depredando todos los... A veces se instalan por aquí frente a Chile y la Armada chilena los corretea. Pero lo más perjudicial hoy día es los microplásticos. Los microplásticos, cómo están contaminando nuestros mares. Y los pescados se comen los microplásticos y nosotros vamos a la feria y compramos una reineta, la tiramos a la plancha, la mantequilla y después adentro. Y por eso que las tasas de cáncer que tenemos han subido pero exponencialmente, sobre todo en Chile. ¿Ya? Yo creo que todos tenemos un pariente, algún amigo, alguien conocido, todos conocemos a alguien con cáncer cerca. Para que vean cómo el impacto en los ecosistemas lo están afectando, sin datos, lo que pasa es que no lo ven, que es distinto. El número 16, el 15 estamos, ¿cierto? El 15 habla de la biodiversidad, de los ecosistemas terrestres. Tiene que ver con los bosques, con mantener la biodiversidad, ya los sistemas terrestres. 16 dice relación con la paz e injusticia. ¿Ya? La paz, ¿ya? Y que las instituciones sean sólidas. Que las instituciones funcionen, ¿ya? Que hagan lo que tienen que hacer, duela a quien le duela. En la medida que eso sucede, vamos a tener una sociedad más tranquila, más en paz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso nos supone que si las instituciones están establecidas es para generar un bien común. Y cuando se enchuecan, como el caso que vimos al principio de esta mujer que está presa, ahí las instituciones no funcionaron correctamente. Por último, la alianza. ¿Alguien habló de la alianza? Tiene una pregunta. Ya la número 17 tiene que ver con la alianza. Cuando los países participan de la OIT, de las Naciones Unidas, bueno, la implementación y revitalización de todo lo que implica el desarrollo sostenible, ¿ya? Para los países. Eso básicamente. Bueno, ese es un vistazo así general para que conozcan cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente que las empresas tienen diferentes compromisos dependiendo cómo se alinean con sus negocios. Ya hay objetivos que permean más las organizaciones que otras. ¿Ah? Sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía circular, se destacan básicamente el número 12, que es el consumo responsable. Ya eso está bien ligado a la economía circular. El objetivo número 13, que tiene que ver la acción del clima, también ya está íntimamente relacionado con la economía circular. Entonces, como conclusión de los ODS, ya podemos decir que en definitiva es un marco integral, ya es un marco integral que conecta con las organizaciones desde el punto de vista social, ambiental y económico, ¿ya? Y se lo usen en prácticas concretas que están acá en estos 17 objetivos que a su vez se sustentan en los principios de derechos humanos, normas laborales, medioambientales y la lucha contra la corrupción. ¿Alguna duda respecto a una de estas cosas? No. Ya, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos, ya, y ya son las 8:30 ya, 8:23. Ya no está ahí. ¿Cuál? 9001. 9001, ¿de qué habla? ¿A qué se refiere la ISO 9001? La 9001, ¿de qué habla? Seguridad de la empresa.
De calidad. De calidad. Habla de la calidad. ¿La 9001? ¿Sí? ¿Qué significa ISO? Partamos de eso. ¿Qué significa ISO? ISO es un acrónimo de International Standard Organization. ¿Ah? No, aquí me sale que es para ver el tamaño de la empresa. La 9001. ¿La de calidad cuál es? Ah, ISO de calidad. Ya, la ISO 26000 es un estándar que está asociado a la responsabilidad social, pero no es certificable. Las otras ISO se certifican, es decir, hay una organización externa que hace toda una trazabilidad de los procesos de la empresa para verificar que efectivamente cumplen con los, por ejemplo, en el caso de calidad, los requisitos de calidad. Entonces, de esa manera las empresas pueden abrirse a nuevos mercados donde exigen que estén certificadas. Hay diferentes certificaciones, incluso certificaciones en seguridad, en calidad, pero en este caso la 26000 no se certifica, sino solamente es una guía ya sobre responsabilidad social para la empresa, de qué manera integrar la sostenibilidad, ¿ya? Pero es voluntaria. Esa es la diferencia. ¿Y de qué habla? Bueno, habla sobre, tiene cierta materia, habla sobre la gobernanza de las empresas, ya respecto de qué manera la empresa hace sus comunicaciones a sus stakeholders, las prácticas laborales, asuntos con los consumidores que tienen que ver todo con la información, hacen también a sus stakeholders, las prácticas, la participación activa en la comunidad, cómo integra la comunidad a sus procesos productivos, medio ambiente, cómo genera, ¿ya? O cómo maneja, por ejemplo, sus desechos, y derechos humanos respecto al cumplimiento, ¿ya? Entonces, en el caso de la gobernanza, ¿cómo toman las decisiones las empresas? Las decisiones de empresa obviamente afectan a todas las comunidades, ¿ya? Las decisiones importantes, pero sobre todo cómo transparentan, ¿ya? La empresa cómo transparenta sus operaciones, ¿ya? En el caso de los derechos humanos, que ya lo vimos en la primera parte, según la definición de las Naciones Unidas, es decir, cómo promueve los derechos humanos dentro de las organizaciones, ¿ya? Las prácticas laborales tienen que ver con prácticas laborales justas, ¿ya? Al interior de las organizaciones, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con el respeto, ¿ya? Y la promoción, ¿ya? De los derechos laborales. Básicamente el cumplimiento con la ley. O sea, a la medida que las compañías cumplan con la ley, están respetando la promoción de los derechos laborales. Y en relación a la participación activa y desarrollo de la comunidad, bueno, involucrarse con las necesidades de las comunidades, ¿verdad? De alguna manera relacionarse con ellos para resolver los problemas que ellos tengan, de manera que se integre activamente dentro del desarrollo. Y por eso que dentro de la ISO 26000 están estos principios que la guían, ¿ya? Principio de transparencia respecto a todo lo que sean las comunicaciones, la rendición de cuentas, lo bueno y lo malo, porque las decisiones de la empresa generan resultados, ¿ya? Pueden ser resultados positivos o también resultados negativos. El respeto a la ley, cumplimiento a la ley. Respeto a los derechos humanos, la promoción. Básicamente los derechos humanos, el derecho a la vida, la equidad, la justicia, todo, ¿ya? Respeto a los stakeholders, los intereses de los stakeholders tienen que incorporarlo. O sea, los clientes, los proveedores, todos tienen intereses distintos. De alguna manera la empresa tiene que considerarlo al momento de tomar sus decisiones. Comportamiento ético, básicamente tiene que ver con la honestidad. La honestidad, la transparencia en las decisiones que ellos tomen, ¿ya? Y respecto a la normativa internacional, bueno, si están adheridos a algún organismo internacional, bueno, dan cumplimiento a la normativa, por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo,
¿ya? O las mismas, el Pacto Global de las Naciones Unidas. ¿Ya? A eso básicamente se refiere la ISO 26000. La verdad es que esta fue la base de la sustentabilidad. Primero empezó la responsabilidad social. Hoy día ya no se habla de responsabilidad social empresarial de las empresas como añejo ya. Las empresas van a tener que ir más allá de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque ahora incorporaron la responsabilidad ambiental. Que antes, hace 10, 15 años, empezó recién a penetrar a toda la organización. Pero la sostenibilidad también se tiene que medir, y por eso se mide básicamente a través de índices. Entonces los índices de sostenibilidad son los instrumentos para medir la responsabilidad en los ámbitos sostenibles, económico, social y ambiental. Bueno, de todos estos que tenemos acá, yo diría que uno de los, en el caso internacional, el más importante es el Dow Jones. ¿Conocen el Dow Jones? El Dow ¿Han Jones. escuchado hablar del Dow Dow Jones? Jones. ¿Qué es lo que significa Dow Jones? Dow Jones. Eso está Solamente ligado con nada más. Después le agregaron ese Sustainability Index. Dow no está ligado con la acción. Yo he visto la bolsa. Sí, con la Por ahí anda. Dow. ¿Qué es lo que es el Dow Jones? ¿Qué es lo que mide? Está metido en la bolsa. Por En la bolsa, valores pero ¿de dónde? de Estados De Unidos. Estados Unidos. O sea, El Dow- mide la actividad De las bursátil 500, de las 500 de las mejores 500 acciones. principales empresas de Estados Unidos. Mide el Dow Jones. Es un indicador, ya que si está sobre los 10.000, como que está la economía entra en ebullición. ¿Cómo se llama en Chile? ¿Cómo medimos la actividad el IPSA. económica en Chile, el empresarial? El IPSA. El IPSA. ¿Qué significa IPSA? No sé. ¿Qué significa el IPSA? ¿Lo han escuchado? Sí, claro que sí. ¿Ah? Índice. No, es El índice, IPC, el índice de precios selectivos de las acciones. Eso es. ¿Ya? También, cuando sube el índice significa que la economía está en movimiento. ¿Y qué hace que los precios suban de las acciones? ¿Qué hace que se muevan? Hola. La especulación. ¿Ah? La especulación. ¿La especulación? ¿Se mueve la economía en base a la especulación? La demanda. La demanda por ciertos productos o servicios hacen que las acciones de esa compañía suban. ¿Ya? Pero ¿qué otro termómetro hace que las acciones o el precio de las acciones suban y por lo tanto el índice general? La demanda, ¿ya? La especulación no, lo que pasa es que la especulación apuestan a determinadas acciones, pero eso no hace que se mueva el índice, ¿ya? Pero igual influye algo. ¿Ah? Igual influye algo. Influye en el precio de las acciones, se especula, pero no es un mecanismo consistente que se mantenga. ¿Entendés? Cuando hablan de Es puntual nomás, ¿ya? De los acontecimientos. Porque detrás no es sustentable eso. La economía se mueve por variables reales. ¿Ya? La especulación a veces yo pero puedo perder también. La especulación tiene un alto riesgo. Un alto riesgo. De hecho, yo especulé y perdí. ¿No les conté esa historia? Después se lo voy a contar. Especulé y perdí alto. Los acontecimientos. Bueno, los resultados de las empresas. apostar. Los resultados de las empresas también cuando emiten su memoria y sacan e informan los resultados, es decir, las utilidades, obviamente hace que las empresas también muevan los índices. ¿Ya? ¿Ah? La reputación de la empresa. Y casos como esos tenemos muchos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner el caso de LAN Chile. ¿Ya? El difunto Piñera, que era parte del directorio, y lo castigaron feo. Tuvo que pagar hartas multas porque era parte del directorio. Entonces se tomaron decisiones
que iban a explicar que iba a subir el valor de las acciones, ¿ya? Iban a incorporar nuevos aviones. Eso era básicamente. El directorio tomó la decisión de incorporar nuevos aviones a su flota y vinieron a dijo a su ejecutivo, salgan a comprar. Entonces, de acuerdo a la ley del mercado de valores, tú no puedes tomar decisiones en base a información privilegiada, porque él tenía acceso de que todo el público no tenía. ¿Ya? Él dio al comprado en el momento en que la noticia se hizo pública en el mercado. Pero él, pillín, salió a la reunión y dijo, compren tantas acciones. Y hizo una utilidad indebida, pero el mercado lo castigó igual. En el caso mío, ¿les cuento la historia? ¿Qué perdí? ¿Por especular? Esto fue en pandemia. Ya, en pandemia donde todos estábamos encerrados. Por lo tanto, la industria aérea, los aviones la gente no viajaba, los aviones no volaban, por lo tanto el valor de las acciones de la Chile se vinieron al suelo. Se vinieron al suelo. Históricamente, antes de la pandemia, el valor de las acciones de la Chile estaba alrededor entre 8.000 y 10.000 pesos la acción. Por ahí rondaba. Entonces, yo con otras personas me pasaron el dato que estaban comprando, unos ejecutivos de un banco, estaban comprando acciones de la Chile, se estaban vendiendo en esa época como entre 1.300 y 1.900 pesos la acción. Entonces, si ustedes miran, dije, hoy día está 1.300, 1.900 la acción, cuando la pandemia pase, los aviones la gente va a empezar a viajar, los aviones van a volar, van a generar utilidad y la acción va, ¿ya? Porque el valor de la acción está directamente relacionado con las utilidades, ¿ya? Entonces compro a 1.800 hoy día, espero unos 2, 3, 4, los años que sean 5 y voy a multiplicar el valor de la inversión. ¿Ah? El rey Mida. No. Pero lo que yo siempre he dicho, y he hecho aquí por casa, nunca se metan en un negocio que ustedes no conozcan. Nunca. ¿Ya? ¿Por qué? Por las decisiones que uno va a tomar. Si no tiene la información completa, es posible de que sea una mala decisión. Yo vi una parte de la historia nomás, que va a subir la acción, y efectivamente así pasó hoy día, ¿ya? Pero, ¿qué información me faltó? Que en ese momento, la TAM estaba bajo el capítulo 11. ¿Sabe lo que es el capítulo 11? Es una ley antiquiebra de las compañías que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. La TAM cotiza en Estados, como cotiza Cencosud, o sea, son empresas, corporaciones grandes, o sea, la reputación de cotizar en Estados Unidos cualquiera la hace, es una serie de requisitos. Pero como la pandemia dejaron de volar, los costos son muy altos, los costos de sueldo, de los pilotos hay que seguir pagando, los costos de estar en tierra de los aviones altísimos, las tasas que tienen que pagar y los márgenes son pequeños. Por lo tanto entró en quiebra. Pero para no quebrar, en Estados Unidos hay una ley que las protege a las empresas que se llama el capítulo 11, la cual obliga a las empresas, a los deudores a negociar con las empresas. Lo obliga a juntarse y a llegar a un acuerdo. Y generalmente los acreedores, de las empresas estas son bancos, generalmente son bancos. Entonces se juntó la TAM con los bancos, ¿ya? Y llegaron a un acuerdo, o sea, sabiendo que dan más prórrogas, refinanciamiento, eso básicamente son los acuerdos. O sea, yo debo, no sé, 500 millones de dólares que vencen en el 2024, te vamos a dar 3 años plazo renegociando a nuevas tasas de interés, etcétera, cosa que no ahogar a la empresa. Y hicieron eso, pero además de eso, como no tenía muchos pasivos y no tenía caja, ya el valor al final el valor de una empresa es el patrimonio, digo por el número de acciones, el patrimonio se hizo casi cero. Entonces, un juez, que son los que levantan las quiebras, los jueces, que entonces entran en una parte legal, dijo, ok, pero para salir de la quiebra, los dueños los accionistas tienen que diluir el valor de las acciones. ¿Qué significa? Que si valían 1.300 tienen que valer $1. Diluir el valor de la acción. ¿Cómo pasó eso? Había otra línea aérea que estaba en la situación exacta de la en Chile, que como 2 semanas antes salió del capítulo 14 y diluyó la acción.
Por lo tanto, a cuánto se llama la Chile le iba a pasar lo mismo. Entonces, con esa noticia, todos vendieron sus acciones al tiro, porque le va a pasar lo mismo, ya, la información. Bueno, yo tenía una inversión bastante... Compré 5 millones. 5 millones en acciones. ¿Ya? Y de la noche a la mañana se me trajo. Hoy día esas acciones valen como 40.000, 60.000 pesos hoy día. Eso vale. Y la TAM emitió nuevas acciones preferentes. Ya emitió nuevas. Y muchos accionistas se fueron. El grupo Arlen, que tenía no sé cuántos, cientos de millones de dólares, se le fue a cero su inversión también, a todos los dueños. ¿Ya? Yo tenía una porción, nada, pero era esta plata. Y ahí especulé y perdí. Especulé cuál fue mi plan, que después iba a subir el precio. Pero ahí se retiró. No, O no sé. Se diluyó. yo no, yo me fui con... Y ahí- No, de hecho ni las quise sacar, después las dejé ahí y todos los meses, cada cierto tiempo me llega una carta como accionista. Como de invitarme a la junta. No me van a perder el tiempo, no me pagan el pasaje la micro, güey. Ahí especulé yo y perdí. ¿Por qué no tenía toda la información? Vi una parte de la situación, pero no me acordé de que estaba bajo el capítulo 14 y que para salir de ahí había que diluir el precio de las acciones, es decir, que se vayan a cero, porque la empresa está en quiebra, entonces el valor de la acción es nada. Esa es la realidad. Hoy día no sé cómo está el valor de la acción de las nuevas. Bueno, llegaron nuevo capital, emitieron nuevas acciones, llegaron nuevo capital y la empresa hoy día está bien. Po. Pero usted le vendió esa acción al final. No, pues, No, no las se le vendió tengo. como Aquí el la precio. iba a vender si ya valía cero, así que las tengo ahí. Pero si ahora la acción suya debería... Sí, pero no mis acciones, porque se emitieron nuevas acciones con nuevas series. Las nuevas son las que. Claro, las nuevas son las que se están cotizando. Las que compré yo están muertas. Están muertas. Por especular. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo claro. ¿Ah? ¿Qué profesor le puede dar una manera vivencial? Mario. ¿Ah? Ya. A ver, 8. Ya. Vamos a. Entonces, estamos hablando de los índices de sostenibilidad. A ver. El Dow Jones, entonces, y en el caso de Chile, el Great Place to Work, ya que básicamente un índice que mide el ambiente de trabajo, ya el ambiente laboral, ya que hacen un ranking en Chile las mejores empresas para trabajar. Eso es. Ya se supone que ustedes tienen que apuntar a estas empresas. La que siempre está en el ranking número 1 es el Banco Itaú. Siempre está dentro de los primeros rankings de las mejores empresas para trabajar. Ahí son varios parámetros, el ambiente laboral, las condiciones de trabajo, los beneficios, o sea, ya. Entonces, cuando ustedes terminen, tienen que apuntar a estas empresas. ¿Ya? No se vayan a empresas rascas, de ninguna manera, porque es parte de su currículum, de verdad. ¿Ah? Y si por alguna razón están en alguna empresa más o menos, estén poco tiempo nomás y váyanse luego. El mundo de ustedes, jóvenes. Así que ya, estos otros no los conozco. Bueno, en Brasil, por ejemplo, el índice se llama Bovespa, el de Japón se llama el Nikkei. ¿Ya? Cada país tiene su índice para medir el movimiento accionario de sus empresas. Los reportes de sostenibilidad, vamos a ver lo que es el GRI, ¿ya? El Global Report Initiative, que es un estándar, cómo las empresas reportan la sostenibilidad, ¿ya? En sus diferentes ámbitos, ¿ya? De qué manera comunican y transparentan sus actividades de responsabilidad de sustentabilidad. Eso se llama Global, y tiene varios... a ver, vamos a ver. Tiene información económica, ambiental, social, y también se incorpora la información de gobernanza. ¿Ya? El GRI es un estándar internacional para que las empresas elaboren y comuniquen de manera transparente sus impactos sociales, ambientales y económicos.
Y se basa básicamente en estos 4 pilares. Claro. No, para otro lado. Entonces, y con esto terminamos. El Global Report Initiative tiene varios estándares, que son estándares universales, sectoriales y temáticos. Los estándares universales son los estándares que deben cumplir todas las compañías. ¿Ya? Todas las compañías tienen que cumplir ciertos estándares independientes del rubro o negocio en el cual estén desarrollando. Los estándares sectoriales tienen que ver si la industria es financiera, agrícola, minera, ¿ya? Para cada uno de esos sectores existen también unos estándares. Y los estándares temáticos tienen que ver ya con el manejo de las aguas, tienen que ver con los residuos. Entonces está bien sectorizado ya los GRI dependiendo de la industria en la que se maneja, ¿ya? Por ejemplo, en los estándares temáticos está todo como las empresas tienen que hacer el tratamiento de los materiales, en este caso, por ejemplo, del agua. Cómo tienen que hacer el tratamiento respecto a los derechos humanos. Son bien enfocados en temas bien específicos. Cómo debe ser el tratamiento de la anticorrupción, de los derechos humanos. ¿Ya? A eso se refiere básicamente estándares temáticos. Y sectoriales, como dije, depende del sector donde la empresa esté relacionado o opere en su negocio, la minería, la agricultura. Entonces va a ocupar a uno de esos estándares. Y estos son los universales, es decir, que son aplicables a cualquier tipo de organización. Ya, creo que con eso estamos en la clase de hoy. Vamos a pasar la lista y estamos.